Este es el detalle fundamental. Eh, bueno, nuevamente, muy, pero muy buenas tardes. Hoy el profesor Gustavo Camacho, o sea, yo, estoy acompañado de la profesora María Fernanda Barrantes, que me va a ayudar en esta sesión. En la tercera semana del curso Comunicación Escrita, en la UNA Te Prepara 2024, el tema será la redacción como tal de las ideas, ¿verdad? Intentaremos responder a la pregunta que ven ustedes en pantalla, cómo redactar ideas. Y para la primera parte, va a ser la profesora María Fernanda la que nos explique y nos plantee los primeros asuntos. Entonces, profesora María Fernanda, si está usted por aquí. Bueno, sí, primero que todo, buenas tardes. Este, y bueno, como les mencionó el profesor Gustavo, ¿verdad? Vamos a ver el tercer tema, ya esta es nuestra última semana. Y como hemos venido trabajando semana a semana, ¿verdad? Les presentamos una pregunta, ¿cómo redactar ideas? Ese es el tema que vamos a abarcar en esta sesión, ¿verdad? Pero también nos gustaría escuchar ustedes qué es lo que hacen para redactar esas ideas que tienen, ¿verdad? ¿Cómo las redactan? Y ya vamos a ir viendo poco a poco entonces qué es lo que se tiene que hacer, cuáles pasos hay que seguir y demás. No sé si igual pueden escribir por el chat cómo redactan ustedes sus ideas o nos pueden decir, levantan la mano y abran el micrófono. ¿Alguno o alguna que tenga, no sé, igual puede ser como un consejo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo no es necesario tener que redactar ideas, sino que también en los mensajes de textos uno tiene que redactar. Entonces, bueno, Jayden Mora, Bueno, primero saber qué se quiere comunicar o dar a entender. Después buscar como las palabras correctas, que sea entendible, que no sea tan largo y bueno, que se da a entender lo que yo quiero decir o comunicar. ujú, muy bien, muchísimas gracias. Jimena por acá también nos pone que ella hace una lluvia de ideas y después trata de sintetizarlas por medio de frases que le den más sentido. Excelente. Kaylin nos dice debe de ser de manera clara, sencilla, que sea fácil de entender. John dice ser lo más concreto con las palabras correctas. Excelente. Todos los aportes que han dado están muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Veamos, vamos a empezar con lo que es la redacción. Eso está en la siguiente diapositiva. Ujú. Bueno, pues lo más importante a la hora de redactar es transmitir información, ¿verdad? Como nos mencionaba la compañera Jaydelin, es ser claros. Tenemos que transmitir esa información. Puede ser también ideas, opiniones, entre otras cosas, ¿verdad? E igualmente es importante entender que la redacción es un proceso. Habíamos visto también cómo la lectura era un proceso, ¿verdad? La redacción también es un proceso y con la práctica es que se va mejorando. No es que de buenas a primeras vamos a redactar súper bien, ¿verdad? Sino que, como dicen, la práctica es el maestro y hay que tener paciencia también. Además, para redactar es necesario contar con técnicas que justamente esta práctica nos va facilitando. Vamos a ir encontrando esas técnicas y con el tiempo vamos a realizar el trabajo de manera más sencilla. Por aquí veo que Cristel nos pone primo, defino el tema del que voy a hablar bueno, primero defino el tema del que voy a hablar y después realizo una especie de borrador para posteriormente ir corrigiendo los posibles errores que pueda presentar el texto. Muy bien, Cristel, excelente. Entonces, bueno, ya vimos, ¿verdad? Que la redacción busca transmitir información, ideas u opiniones. Además, esto se va mejorando con la práctica y debemos tener paciencia. Y algo muy certero que están mencionando aquí en el chat es justamente el buscar posibles errores. Entonces, la redacción también necesita esa etapa de revisión, ¿verdad? Ahora vamos a ir justamente a las fases de la redacción o de estas fases que seguimos para redactar, que están en la siguiente diapositiva. Como recordarán ustedes, ¿verdad? A la hora de leer también teníamos tres fases. Aquí
Para redactar tenemos justamente tres fases. Una de preescritura o la parte de planeación, que es esto que mencionan ustedes, donde definen el tema, probablemente realizan como un borrador o una especie de, ¿cómo decirlo?, de machote a seguir o algo similar. Y eso todo entra en la parte de la planeación. Igual ahorita vamos a verlo más profundo. La segunda etapa de la escritura ya es cuando ustedes empiezan a redactar, sí, la redacción del escrito. Y la última es la etapa de la revisión, que también se conoce como post-escritura. Aquí es donde ya ustedes van a ver si tienen errores, los corrigen, quizás presentaron una idea, pero no, a la hora que ustedes la vuelven a leer, no entienden a qué querían llegar, entonces lo pueden cambiar, ¿verdad? Todo eso se hace en la etapa de la revisión, que es la última etapa. Ya para la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es la planeación o preescritura, que es lo que hacemos aquí en esta parte, ¿verdad? Ujú. Este es el momento previo, es el primer paso. Aquí lo que hacemos es primero identificar un propósito del escrito. Como ustedes mencionan, también planteo un tema, aquí lo defino, y la macroestructura del texto. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero, definir un tema. Segundo, leer críticamente la bibliografía que puede funcionarnos para este que existe, ¿verdad? Sobre el tema para poder hacer el escrito. Recuerdan aquí entonces lo de la primera semana, cómo buscar fuentes confiables. Tenemos que poner en práctica eso para poder leer críticamente la bibliografía existente. Igual, siempre partimos desde un tema. Y aquí vamos a ir leyendo, entonces ya aquí entra todo lo que vimos la segunda semana, que es la etapa de la lectura, y vamos a ir tomando apuntes, vamos a ir señalando citas que nos pueden funcionar y demás. Y lo tercero es que vamos a organizar esa información, podemos hacer esquemas, comparaciones, análisis, ¿verdad? Porque ya leímos, ya tenemos el tema. Buscamos la bibliografía. Ya leímos esa bibliografía, vimos lo que nos funciona, lo que no nos funciona, entonces vemos lo que están diciendo los autores, comparamos esa información, podemos ver en qué puntos están de acuerdo esos autores, en qué puntos no están de acuerdo y demás. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo en el proceso de la planeación o preescritura. Por acá hay un comentario que dice, yo suelo anotar las ideas que quiero abarcar y escribo qué es lo que quiero dar a entender, como un tipo de borrador antes de comenzar a redactar. Excelente. Eso es muchísimo mejor porque así nos facilitamos el trabajo después. Bueno, vamos a ir a la siguiente diapositiva, que es donde ya vamos a ver lo de la etapa de la escritura o redacción del escrito. Aquí es donde ya entonces tenemos esa primera parte de la planificación. Ya sabemos más o menos lo que queremos hacer o ya tenemos ese rumbo a seguir. Entonces ya nos ponemos a redactar, ¿verdad? Para esta parte, todo escrito tiene tres partes. Serían, primero, una introducción, un cuerpo, que también se conoce como desarrollo, y las conclusiones. En la introducción, lo que tenemos que explicar o poner allí es, primero, ¿qué voy a investigar? ¿Por qué me interesa investigar ese tema, ese problema? No sé, lo que hayamos definido como nuestro tema. ¿Para qué vamos a estudiar ese problema? ¿Y cómo voy a estudiar o presentar el problema durante todo el escrito, ¿verdad? Todo eso lo ponemos en la introducción. Ya después, en el cuerpo, es desarrollar todo aquello. Si habíamos establecido X tema y X subtemas, aquí lo que vamos a hacer es desarrollar todos esos temas que hemos establecido, ¿verdad? En el árbol de ideas o en el borrador, como mencionan ustedes, ¿verdad? Además, cada apartado del escrito va a presentar una idea central y explicaciones o ampliaciones, que esas son justamente las ideas secundarias. Adana Montero. Hola, profe. Ay, qué pena, profe. Vieras que no tenía mi combo porque mi mamá la estaba usando y hasta ahorita me puedo conectar. ¿Qué más o menos fue lo que explicaron antes para no estar tan perdidilla? Bueno, ahorita lo que estamos viendo es cómo redactar ideas. Lo que hemos hablado hasta el momento es, primero, qué es la redacción, que explicamos que es un proceso. Lo segundo son las fases para redactar. Lo primero hablamos de que
o sea, la primera fase es la planeación o preescritura, que es donde uno hace una idea o, bueno, no sé si nos vamos a devolver un poco, profe Gustavo, nada más para que ya vea. En la planeación, ¿verdad? Es ese momento previo donde se define el tema, donde vamos a leer sobre ese tema, vamos a buscar la bibliografía, que aquí mencioné cómo lo que vimos en la primera semana se aplica aquí. Y lo de la segunda, en realidad, aunque nosotros separamos las cosas por temas y por semanas, no significa que trabajen separadamente. Uno lo suele usar todo junto en el mismo momento, ¿verdad? E incluso, por más que se hablen de etapas, a veces esas etapas no siguen el orden que estamos diciendo porque, pues, no sé, todo depende de uno, ¿verdad? Este, pero esta es como la primera etapa donde se define el tema, leemos la bibliografía que nos puede funcionar, tomamos los apuntes, vemos cuáles citas nos funcionan y comenzamos a comparar esa información que ya tenemos para poder organizar la información. Así podemos hacer un esquema o incluso una lluvia de ideas o los borradores que también están mencionando en el chat, ¿verdad? Donde uno puede crear como esa estructura que va a seguir nuestro escrito. Todo esto se hace en la planeación o preescritura. Ahora sí, esa fue la primera fase, ¿verdad? Y vamos por la segunda fase, Ana. Todavía no hemos avanzado tanto, que es justamente la planeación, me digo, la escritura o la redacción. Esta es la segunda fase que sigue después de la planeación. Entonces, estábamos hablando de la introducción, que aquí lo que ponemos es qué voy a investigar, por qué me interesa investigar ese tema o ese problema, para qué es que voy a estudiarlo y cómo voy a estudiar ese problema o cómo lo vamos a presentar en nuestro escrito. Después sigue el cuerpo, que también se conoce como el desarrollo, justamente porque aquí es donde se desarrolla aquellos temas o, bueno, tema y subtemas que habíamos establecido y aquí es donde vamos a ir desarrollando también la lluvia de ideas o el árbol de ideas que hicimos durante la planeación. Además, algo que les estaba mencionando es que cada apartado del escrito debe presentar una idea central, también presenta explicaciones y ampliaciones que van a ser esas ideas secundarias. Entonces, lo que vamos a tener es que cada párrafo tiene una idea principal con sus ideas secundarias que respaldan esa idea, ¿verdad? O que dan más información sobre esa idea. Y así llegamos a lo que son las conclusiones. Ese es el producto final de aquellas ideas y pensamientos, ¿verdad? A veces uno puede comenzar un escrito con una hipótesis, pero conforme hace la investigación, lee sobre el tema, ve la bibliografía y demás, se da cuenta que la hipótesis que plantearon a un inicio no es, ¿cómo decirlo? No es correcta. Entonces todo esto se pone al final en las conclusiones, como después de la investigación, la conclusión planteada, se confirmó que la hipótesis planteada no era correcta. Entonces ahí vamos a ver cómo nuestra idea es negada durante el desarrollo del texto, ¿verdad? Y también se pueden plantear otras hipótesis como para dar pie a otros estudios sobre el mismo tema o cosas así. Además, aquí es donde se le presenta al lector los resultados, pero de forma sistemática. Entonces, ustedes pueden llegar a leer una conclusión y ahí está lo que se desarrolló durante todo el escrito, pero de forma sistemática. Se presentan los resultados, a qué se llegó. Y ahora vamos a la última etapa, que es justamente la de revisión en la siguiente diapositiva, que es la revisión o posescritura. Aquí es donde ya uno hace una revisión final del texto que escribió, porque si ustedes se han dado cuenta, cuando uno relee algo que escribió antes, ¿verdad? Va a encontrar defectos. A veces uno, bueno, yo no sé, a mí me pasa que cuando estoy trabajando en una investigación, como uno se sumerge tanto en un tema y lee tanto sobre ese tema, como que se llega a embotar un poco. Entonces, pasa por alto errores, ciertos defectos, e incluso a veces son defectos del uso del español, por ejemplo, que uno utiliza una palabra que no debía utilizar, o quizás que la idea que presentó en X párrafo no es clara del todo. Entonces, esos defectos uno los va a ver conforme pasa el tiempo, que justamente esa es la recomendación que pueden ver en el tercer punto.
esperar un tiempo prudencial entre la terminación del trabajo y su revisión. Un lapso de 24 horas es aconsejable. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno está escribiendo, por lo menos a mí sí me pasa mucho que me emboto, entonces es más fácil descansar un rato, dejar de lado un poco ese tema, dejar de lado un poco aquello en lo que estoy escribiendo y volver quizás un día después o un par de días para poderlo leer ya con más tranquilidad, con más calma. Así puedo ser más consciente de aquellos errores que hay ahí que necesito corregir. Ujú. No sé si por el momento tengan alguna duda. Este, Fernanda, mira, Brittany mandaba hace un rato una pregunta al chat. ¿Cómo se define la macro? Puso macroescritura, pero es macroestructura. Ujú. Sí. Bueno, la macroestructura bueno, yo le llamo machote. Básicamente es cuando uno hace como, también es como un tipo de borrador, como lo mencionan los compañeros, donde uno hace la estructura que va a seguir para el trabajo, pero en términos generales. Por ejemplo, ¿cuál va a ser mi título? ¿Cuál va a ser el primer apartado? No es como que uno se pone específicamente a decir como, bueno, este va a ser el primer párrafo y eso es lo que voy a desarrollar. No, la macroestructura es simple y sencillamente la parte general de aquel escrito. No sé si contesté la pregunta. Como decir, ok, bueno, voy a trabajar tres apartados. El primer apartado se va a llamar X, el segundo va a ser Y, el tercero va a ser Z. Las conclusiones van a estar aquí. Voy a poner tres conclusiones, uno para cada apartado. Esa va a ser como la macroestructura, lo que uno quiere seguir. Ujú. Dice Ah, Brittany en el chat que muchísimas gracias. con muchas. Yo nada más quiero meter la cuchara ahí un momento, profesora Fernanda. Bueno, Jóvenes, cuando uno está haciendo un trabajo para la universidad, porque un curso lo solicita, generalmente la macroestructura, es decir, el esqueleto general de cómo tiene que ser ese trabajo, muchas veces lo da el profesor. A veces sí, ¿verdad? A veces no. Pero a veces un profesor puede decir, bueno, su trabajo debe tener este orden, debe tener dos o tres o las partes que sean, ¿no? Con el tiempo, conforme va uno avanzando en la carrera, ya los profesores te van dando menos indicaciones al respecto porque eh, uno va adquiriendo experiencia y entonces uno dice, ah, bueno, pues, un trabajo de este tipo eh, tiene esta estructura general, ¿verdad? Claro, eso pasa ya cuando uno ha recorrido ya varios cursos de la carrera. Eh, al principio, al principio, esa estructura, ese esqueleto, puede ser que el profesor lo ofrezca, ¿verdad? Y también yo creo que no hay que tener miedo en levantar la mano y proponerle, o tal vez proponerle no, pero sí decirle al profesor, mire, profesor, yo he estado pensando en el trabajo que usted nos ha puesto y yo quiero que usted me revise eh, las ideas apenas en borrador que estoy, ¿verdad? Que apenas tengo en mente para ver si voy bien, ¿verdad? Yo creo que muy pocos profesores te van a decir que no. La mayoría, yo soy el primero que siempre dice, claro, vamos a ver qué es lo que estás pensando sobre este trabajo eh, para ver si vas sobre la pista correcta, ¿verdad? Bueno, profesora María Fernanda, yo aquí apago mi micrófono otro ratito. bueno. Antes de continuar con la presentación, les traíamos una pequeña práctica justamente para leer un pequeño párrafo. Bueno, no sé si puedo compartir pantalla, profe Gustavo. Sí, pero permíteme nada más.
un segundo. Vamos a ver. Tiene que ser ahí. Ujú, y ahora sí puedo. Ok. Bueno, yo creo que ya pueden ver mi pantalla. Lo que tenemos ahí es un párrafo y la idea es que ustedes lo lean, nos digan de qué trata este párrafo, cómo, cómo sienten que está esta escritura, si les parece que es difícil de entender, si lo entendieron fácilmente, no sé, que nos hablen un poco de qué opinan ustedes de esta redacción y que nos digan cuál es como la idea principal o lo que esta persona que lo escribió quiere dar a entender. Igual les vamos a dar un tiempo para que lo lean y una vez que terminan nos pueden decir, ya sea por medio del micrófono o por el chat, qué les pareció, si fue fácil entenderlo, si la redacción está muy confusa, qué opinan del vocabulario que está empleando esta persona, si consideran que es un escrito formal o si es informal. Igual voy a ver si, yo creo que ya es, no, es muy grande. Así. Por aquello ahorita lo que estoy haciendo es dándoles tiempo para que lean, ¿verdad? Si ya terminaron de leer y pueden comentarnos un poco de cómo fue ese proceso de lectura que hicieron, pueden irlo escribiendo por el chat o nada más levantan la mano y nos dicen, ¿verdad? Fer, si podrías repetir la indicación porque Jimena dice cuáles son las preguntas. Ujú. Bueno, básicamente es ver cuál es la idea principal, qué es lo que está queriendo dar a entender esta persona. Lo segundo, ¿qué opinan ustedes de esa redacción? Si es fácil de entender, si está muy confusa, las palabras que está utilizando este autor, si es algo formal o si es algo informal. Em, sí, básicamente es eso, ¿verdad? ¿Qué tan fácil de entender es esto y qué opinan ustedes de la redacción? Bueno, por acá María nos comenta que ella cree que es fácil de entender, que es informal y que es ficticio. ¿Cuál creen ustedes que sea la idea principal?
qué es lo que quiere el autor lograr con este párrafo. Cristel. Bueno, buenas tardes. Lo que yo logré entender es que el autor quiere comunicar una problemática que se está presentando en la universidad por la presencia de tigres que, pues, de una u otra manera afectan y utiliza, creo yo, una manera de expresar algo informal por ciertas palabras que utiliza son un poco más de lenguaje coloquial. Y creo Ujú, muy bien, muchísimas gracias, Cristel. Vamos a ver, creo que alguien más había levantado la mano. Ah, bueno, sí, aquí están. Jos. Bueno, yo creo que la idea principal es como las malas condiciones en las que tienen a los tigres y el que lo quieren mejorar. Veo que, bueno, para mí por lo menos es fácil entender y sí es un modo informal de hablar. Informal de hablar o de escribir. Bueno, de escribir el texto, por así decirlo. Ujú. Es que me llamó la atención que dijera hablar. Pero bueno, lo voy a dejar por ahí. Ahorita volvemos a ello. Ya no veo manos levantadas, pero veo que hay comentarios. Ya no recuerdo cuál era el primero. Ajá, ya había leído lo de María. Entonces seguimos con John. Dice, la idea principal son los problemas que están generando los tigres. Kaylin dice, a mí sinceramente me parece una lectura un poco confusa. También salta del tema de los casos de los tigres que buscan comida a que son encontrados en las calles. Sofía dice, siento que es informal y sí me queda claro que está haciendo un llamado de lo que está pasando y que se tomen sus debidas medidas. Sin embargo, siento que no debería comunicarse de esa forma. Caleb dice, pienso que la redacción del texto es adecuada para entenderlo. Sin embargo, en algunas partes utiliza términos formales y en otras algunos más coloquiales. La idea principal es exponer la problemática de la presencia de tigres en la universidad. Caroline nos dice, la problemática por la presencia de tigres podría ser la idea principal. El autor usa un lenguaje informal. Michael dice, si se da a entender, tiene un léxico oculto y puede que sí hayan casos, pero también puede ser que se, todo con otros dobles sentidos. Ahí no entendí muy bien a qué se refiere Michael. Se refiere a que puede ser que no, o sea, que el escrito sea como más metafórico, o a qué se refiere. Si Annie nos dice, es fácil de entender y siento que es informal. Adana Montero dice, em, la dificultad de comprensión es media, es un texto informal, coloquial y ficticio. La idea principal me parece ser una problemática sobre algo que afecta a toda la población por la falta de cuidado a los tigres. Y Keira nos dice, siento que sí es entendible. Voy. Siento que sí es entendible y la idea principal es el problema que hay con la presencia de los tigres. Y Brittany nos dice, idea principal, tigre, película gore. El autor hace referencia a situaciones de peligro en la vida universitaria, es decir, situaciones con que nos sentamos en una encrucijada. Opinión un poco más confusa, pero el uso de metáforas y es una redacción informal. Arturo dice, pienso que la idea principal es la problemática entre tigres y las condiciones en las que se encuentra la universidad. El autor quiere dejarlo en claro, es fácil de entender, es informal y subjetivo, ya que es su opinión propia, es su propia opinión. Y Gendry nos... A ver. Ujú, ujú. Gendry dice que ella interpretó en un momento que cuando hablaban de los tigres se referían a las personas que ingresaban a la universidad a hacer daño, por ejemplo, los que roban. Y, ajá, Michael dice que sí, que a él le dio una idea metafórica. Delany dice, para mí la idea principal es la presentación de una problemática generada por la presencia de tigres. A lo mejor el uso del lenguaje informal sea debido a que el autor quiere llegar a más lectores o como una manera demandante. Ujú. Pues bueno, ver. Julio dice, el texto se logra entender, pero veo que el lenguaje es un poco informal y metafórica también.
Vamos a ver, este párrafo sí está hablando de una problemática con los tigres. Nada más un Entonces, detalle, perdón. sí, Nada más un detalle para tranquilidad de todos los estudiantes. En este ejemplo se utilizó el tigre como un sustituto de otro animalito que sí anda por el campus, ¿verdad? Entonces, para que no se asusten, no hay tigres en el campus de la Universidad Nacional ni en ninguna universidad de este país, ¿verdad? Sino que para efectos del ejemplo fue que se puso el nombre, ¿verdad? Pero pero dice sí, como lo plantea Ciani, en vez de tigres, en el ejemplo bien le podríamos poner gatos, ¿verdad? Pero era para efectos, digamos, de ocultar un poco el contexto, ¿verdad? a ver, tal vez con tigres se refiere a gatos, pienso que por las conductas que dice el texto. Y Jimena también dice gatos o mapaches, seguramente. Pues bueno, sí, pero el punto es que sí nos estamos refiriendo a un problema con un animalito. Entonces, esa es, no es tan metafórico y así, ¿verdad? Entonces, ustedes mencionan, bueno, o algo que me llamó la atención que mencionó Joss, es que ella dijo, habla. Este texto, aunque sea escrito, da la sensación de que fue lo que alguien dijo, como si lo hubiese dicho oralmente. Entonces, a lo que queremos llegar aquí es que generalmente cuando uno se pone a redactar, o bueno, no generalmente, algunas veces, uno redacta como si estuviese hablando, lo hace de forma inconsciente. Vean que hay pocos puntos, las ideas van muy seguidas, se utilizan muchas comas, hay demasiadas y, donde, a ver. Ujú. Él utiliza demasiado así, hay comas por todo lado, entonces es como si alguien estuviese hablando. Vamos a ver, Joss tiene la mano levantada. Es que, digamos, yo lo veo así porque, por ejemplo, el adicional a ciertas pulguitas o piojos, no sé, suena como que estuviera hablando. Ujú, sí, pero justamente da esa sensación de que estamos leyendo algo que alguien dijo de esa manera y quizás alguna otra persona lo transcribió, pero pues no fue así, ¿verdad? Fue alguien que lo escribió directamente. Entonces sí da esa sensación. Vamos a ver. Ok, no. Bueno, sí da esa sensación, ¿verdad? Es como esa falta de experiencia o ese error que solemos cometer cuando estamos empezando con la redacción, que no utilizamos, no sé, una idea clara, una oración que presente esa idea clara, sino que empezamos a decir un montón de cosas y ya hasta el final en algún punto es que decimos la razón por la que estamos hablando o a qué queremos llegar. Vean que aquí en este punto, ese es un llamado respetuoso hacia las instancias competentes de la universidad para que se dimensione y se intervenga de manera efectiva y adecuada esa problemática. Hasta este punto es que el autor nos dice para qué está escribiendo, qué es lo que quiere lograr con esto. Y si no recuerdo mal, este era como el segundo o el tercer párrafo, cosa que esto tiene que presentarse en el primer párrafo. De hecho, esa es otra de las cosas que hablábamos en una de las clases anteriores, que dan como esa sensación de que estamos hablando, de que es algo hablado, porque cuando hablamos, nosotros no solemos empezar con la razón, sino que empezamos a decir como todo aquello que respalda lo que vamos a decir y al final es que decimos lo que queremos realmente comunicar, ¿verdad? En un escrito, generalmente, bueno, no generalmente, en realidad se empieza al revés. Justamente en la introducción es donde se dice cuál es el tema que vamos a tratar y después es que se da el desarrollo, no se da antes.
Básicamente, este ejemplo es algo de lo que tenemos que evitar cuando estemos redactando. Entonces, ahora sí, los voy a dejar con el profesor Gustavo para que continúen con la presentación. Vamos a ver, dice que sí, dice que ya se ve. Bien, brevísimo resumen, ¿verdad? Hemos visto entonces algunas características de la buena redacción, ¿verdad? Y también hemos visto un ejemplo que es el que acabamos el que la profesora Fernanda nos acaba de explicar sobre una de las cosas, o varias cosas, que no es muy recomendable hacer cuando se redacta, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas características para una buena redacción? Bueno, yo siempre que explico esto digo que esto no es una camisa de fuerza que yo tengo, en la cual tengo que meterme yo sí o sí, de ahí no me puedo salir. Pero sí es cierto que yo puedo procurar un poquito buscar esto que está aquí en pantalla, ¿no? Las principales características de una buena redacción son la claridad. Usted me puede decir, profesor, pero es que esto está como muy en el aire. ¿Cómo hago yo para saber que un texto está claro? Bueno, una de las características de la claridad es que se puede entender el texto, ¿no? Se puede entender sin dificultad. Y esto de ser claro y transparente quiere decir lo siguiente, que la idea que estemos comunicando tiene que entenderse, digamos, con facilidad. Ahora, ya veremos un secreto de cómo hacer eso de una forma un poco más práctica, ¿no? Que es lo que vendrá después. Eh, Esto de que una frase sea clara puede procurarse utilizando una estructura que veremos más adelante en el momento de escribir, una estructura de la frase. Ojo, concisión. Si nosotros leemos lo que dice la presentación sobre la concisión, nos vamos a dar cuenta de que esa frase tiene una estructura y esa estructura hace que la idea sea, en el momento en que yo la leo, sea muy clara, ¿verdad? Por ejemplo, evitar palabras innecesarias y todo lo escrito, voy a hacer esta ventanita para acá, ahora sí, todo lo escrito debe tener sentido. A veces lo podemos ver en ciertos periódicos, ¿no? En ciertos periódicos de este país. A veces uno lee un artículo del periódico 1, del periódico 2, ¿verdad? De cualquier periódico. Y a veces uno dice, bueno, la idea está clara porque yo entiendo que la noticia es esta, ¿verdad? Eh, pero en ocasiones me pasa a mí, por ejemplo, cuando yo leo el periódico el domingo y a veces me encuentro cosas que no tienen sentido, ¿no? Que no tienen sentido. Eh, Esto atenta contra la concisión. ¿Por qué razón? Bueno, porque el lector se está perdiendo entre cosas que son accesorias, ¿verdad? Que son accesorias en el sentido de que no tienen importancia. La cohesión. Muy bien. Yo creo que, es que me acabo de acordar de algo, pero eh, creo que en el aula virtual hay una lista de conectores que yo recomiendo que usted descargue, porque eso le va a ayudar con la cohesión y la coherencia. ¿La cohesión en qué consiste? Bueno, consiste en unir las ideas y que exista continuidad entre las ideas, ¿verdad? Por ejemplo, una forma como se puede procurar la cohesión es a través de una cosa que posiblemente ustedes conocen y tal vez me lo confirman por el micrófono, por el chat,
pero lo que ustedes tal vez conocieron con el nombre de conectores o palabras de enlace, se llaman también, ¿no? Eh, una palabra de enlace, un conector puede ser el pero. Bueno, el ejemplo que vimos hace un rato tenía un montón de conectores. Casi siempre tenían el mismo, ¿no? Profesora Fernanda, ¿cuál era el conector más común en el texto que acabamos de leer? La I. La I, exactamente, la I. Después existen otros conectores como el sin embargo, el pero, el en primer lugar, en segundo lugar, etc. La cohesión no se aprende, pero sí se practica. ¿Cómo se practica? Bueno, cuando usted desarrolle un escrito para la universidad o incluso un mensaje de WhatsApp, un mensaje que tal vez sea un poquillo serio, un poquillo formal, ¿verdad? Cuando yo tengo que escribir ciertas cosas medio serias por WhatsApp, puedo practicar la cohesión. Porque de repente digo, mira, este pero yo lo puedo cambiar por un sin embargo, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo ahí es que estoy juntando las ideas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa tiene la buena redacción? Bueno, la coherencia. Aquí no existe receta. En toda la universidad se redactan documentos de diferentes tipos. Algunos documentos de esos son para ustedes, para la población estudiantil. Algunos otros documentos que se redactan en la universidad son internos, ¿verdad? Son para que lo conozcan los administrativos o los funcionarios, en fin, ¿verdad? Coherencia. La coherencia obedece siempre a cuál es la idea que yo quiero comunicar. Vale hasta para un mensaje pegado en la refri de la casa, ¿no? O un mensaje de texto. Vos cuando escribís un mensaje a alguien, por sencillo que sea, vos tenés una intención. Por ejemplo, te voy a decir a mi hermano menor que no me espere, que se vaya, que yo llego después, ¿verdad? Por ejemplo, esa puede ser mi intención. Decirle a mi hermano menor, por ejemplo, mire, yo voy a llegar tarde a la casa, entonces no me espere, porque no voy a llegar pronto. Bueno, eh, yo necesito, si el mensaje es corto, se puede hacer sin ningún problema, pero yo necesito que mi mensaje esté estructurado de forma que tenga sentido. Bueno, con el ejemplo que acabo de poner es bastante simple porque yo lo que estoy diciendo es, llego tarde, no me espere, ¿verdad? Pero para un documento más grande, para un texto más grande como un documento en la universidad, yo necesito siempre tener claro qué es lo que yo quiero explicar. De hecho, yo cuando trabajo en redacción siempre funciono a partir de preguntas. Entonces yo le digo a la gente, bueno, ok, punto número 1. Usted tiene que ser capaz de explicarme qué cosa es lo que usted quiere plantear. Cuando llega alguien y me dice, mire, es que necesito hacer una carta. Bueno, muy bien. Pregunta, ¿qué quiere usted decir en su carta? ¿Verdad? Claro, cuando yo empiezo a decir, bueno, en mi carta yo tengo que explicar esto, aquello y lo otro, yo estoy dando una forma, yo estoy dándole una estructura a mi idea. Esa es la coherencia. Entonces, claro, si yo necesito, supongamos, escribirle una carta a mi profesora para decirle que la semana pasada no pude llegar porque tenía cita en el hospital o porque estaba enfermo, qué sé yo. Yo no voy a empezar a contarle a mi profesora que el lunes que era su clase,
había tenido yo que hacer mandados por la mañana, porque la profesora eso no le preocupa, ¿verdad? Porque es esa información que no hace falta conocer. ¿Qué es lo que a la profesora le haría falta conocer? Bueno, ¿por qué razón no llegaste a clase? ¿Qué te pasó? ¿A dónde tuviste que ir? ¿Qué tuviste que hacer? Eh, bien, este es el quinto. El, el punto número 5 es la corrección. Dice aquí que la corrección es el uso correcto del idioma, respetar las normas para la adecuada escritura. Podríamos pensar, bueno, lo primero que se nos puede venir a la cabeza cuando pensamos en esto es en la ortografía, en las famosas tildes que a veces le sacan canas a la gente, ¿no? O en cómo se escribe una palabra, si con H o sin H, o con S o con Z, etcétera. Bien, recomendación. Miren, lo voy a buscar, bueno, eh, lo voy a buscar en unos minutos mientras, bueno, mientras carga el navegador, ¿no? Una recomendación. Es a veces muy difícil, aquí está, memorizar, ¿no? Memorizar cuándo una palabra va con S, cuándo va con Z, cuándo va con jóvenes. Vamos a ver, la profesora Fernanda y yo, que nos dedicamos a eso con más calma, no podemos memorizar absolutamente toda la ortografía. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos cuando nos asalta una duda, igual esto iba con H o sin H. Cuando nos asalta una duda, lo que hacemos es buscar el diccionario, ¿verdad? Les pasé hace así, sí, lo acabo de enviar. Les pasé hace unos segundos un enlace al chat. Es el diccionario de la academia, ¿verdad? El diccionario digital que usted puede consultar en el momento en el que sea necesario. Yo siempre recomiendo para esta circunstancia el diccionario digital porque es más rápido de consultar, ¿verdad? El diccionario de papel yo lo recomiendo en otras circunstancias, pero eh, el uso correcto del idioma es fundamental. Como no lo podemos memorizar, yo no puedo saberlo todo, entonces lo que hacemos es eso, ¿verdad? Buscamos cuáles son las normas que en X momento necesitamos usar. Por ejemplo, bueno, el ejemplo que yo siempre pongo es el de ortografía, ¿verdad? Porque uno tal vez tiene una idea de cómo se escribe, pero no tiene la suficiente seguridad para decir, sí, la palabra, voy a inventar un poco, la palabra idioma va sin H, ¿verdad? Eh, Cuando existe esa inseguridad, híjole, se pone así, se pone así. ¿Cómo se pone? Bueno, si existe eso, diccionario, ¿verdad? Y lo otro es la propiedad. Auxilio, profesor, pero ¿cómo hago yo para saber que una cosa es propia en un momento y no en otro? Bueno, vamos a ver. Es necesario, con la práctica lo van a ver un poquito más claro, ¿no? Pero, es decir, conforme vayan practicando ustedes ya en los diferentes cursos. Pero lo primero que tenemos que plantear es, y lo vimos en el ejemplo que pasó hace un rato, es que yo no puedo escribir a como yo hablo. ¿Eh? ¿Verdad que sí, profesora María Fernanda? Confírmemelo. Sí, Exactamente. Yo no puedo escribir a como yo hablo. ¿Por qué? Bueno, porque son formas distintas de comunicación. Lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? La oralidad, la explicación oral, etcétera, tiene un conjunto de características
que la escritura no tiene. Un ejemplo. Bueno, yo empiezo a hablar demasiado bajito, entonces ya no se me empieza a escuchar, ya no se me empieza a entender. Cualquiera de ustedes puede levantar la mano. Oiga, profesor, es que no le entendemos. ¿Puede usted hacer tal cosa? Yo le voy a decir, ah, mira, yo no sabía que no se me estaba entendiendo. Voy a cambiar. ¿Verdad? Voy a empezar a comunicar las cosas de otra manera. En la escritura, eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque cuando yo leo un texto, yo no tengo al frente a la persona que me lo escribió, ¿verdad? Entonces, necesitamos que las palabras utilizadas expresen lo necesario. En ocasiones, nos puede parecer que la escritura es una forma más elegante, o más seria, más formal. Eso es cierto y está muy bien, ¿verdad? La escritura es una forma más formal, más seria de comunicarse y por lo tanto, en ocasiones, utilizamos palabras que nunca decimos. Por ejemplo, nadie va, cuesta mucho escuchar esto, muy poca gente va a la panadería a comprar pan y te sueltan la expresión no obstante. Venía por una enchilada de papa. No obstante, creo que me voy a llevar. No. La gente normal cuando va a la panadería puede decir, bueno, mira, yo venía por una enchilada de papa, pero se me antoja más de una trenza dulce, por decir algo, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, hay que tener cuidado. Hay que poner énfasis necesario en el tema principal. Cuando usted escribe, puede decir, mi tema es este, yo lo que tengo que escribir es, o yo lo que quiero explicar es esto y esto. Para eso te van a servir los apuntes previos, las lecturas que has hecho, etc. Y por lo tanto yo no me puedo desviar de este asunto. No me puedo desviar de este asunto. Eso es la propiedad. Yo no puedo, como popularmente se dice, hablar paja cuando escribo. Y por eso el último punto. Es conveniente utilizar un lenguaje técnico. Eso te lo da la carrera, ¿verdad? Eso te lo van dando los cursos. Y específico. Y esto también lo va dando los cursos. Créanme. Cuando yo era estudiante de primer año, una de las profesoras que me recibió, bueno, que recibió al grupo en aquel entonces, nos dijo una cosa que yo por curiosidad hice a lo largo de la carrera. Una de estas profesoras que nos había recibido en aquel entonces, en el 2000, ya no me acuerdo cuánto, nos dijo, miren, guarden los trabajos que hacen en los cursos. Guarden todos los trabajos que van haciendo en los cursos y que van entregando. Cuando están en cuarto año, los leen para que vean cómo cambia la redacción de una persona. Yo lo hice, yo guardando todos los trabajillos que yo entregaba. Y ya cuando había terminado la carrera, empecé a leer los trabajos que había entregado yo hacía unos años. Y me asusté de ver cómo había avanzado sin que me hubiera dado cuenta. A propósito del lenguaje técnico y a propósito del lenguaje específico, eso te lo da la carrera con el tiempo, ¿verdad? En primer año, uno empieza ya a conocer ciertos conceptos, pues empieza a utilizar ciertos conceptos que en los cursos se explican, que se utilizan, que son usuales, ¿verdad? Por ejemplo, no se preocupe, Cintiq,
Por ejemplo, bueno, a ver, los que van a estudiar economía, posiblemente les tengan que hablar de macroeconomía, microeconomía, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Ese lenguaje es el que va a ser específico. Ahora bien, sobre la claridad. ¿Cómo hacer para que mis trabajos, mis ideas, mis párrafos sean claros? Bueno, lo decía yo hace un rato, es posible que esto todavía suene muy en el aire, muy teórico, pero yo creo que hay una estructura y es esta que ve usted en pantalla. Las frases tienen una estructura que yo puedo utilizar para simplificar la idea. Y esto te sonará tal vez al colegio, un sujeto más un verbo más complemento. Ojo que ponemos complementos porque puede haber 1, 2, 3, 5, la cantidad que sea, ¿no? Sujeto, verbo, complementos. Yo creo que aquí está el secreto de una buena redacción. Breve anécdota. La profesora Fernanda lo conoce porque es de nuestra carrera. Cuando yo era estudiante, yo leía los trabajos y artículos que publicaba un profesor mío que se llamaba Gabriel. Se llama Gabriel, todavía está ahí en la universidad. Claro, yo empezaba a leer los textos que él hacía y yo decía, híjole, yo quiero escribir como él cuando yo sea grande. Yo quiero escribir como él porque a mí me parecía que el, el, el texto, la idea, los párrafos, pues tenían como una forma muy sencilla de entendérsela. Nada más que un día yo dije, no, pero a ver, esto alguien, o sea, esto tiene que tener una explicación, ¿verdad? ¿Cómo es posible que la redacción de él sea tan clara y tan sencilla de entender? Bueno, empecé a leerlo con detenimiento y me di cuenta de que todo el secreto estaba aquí en pantalla. Entonces, claro, la ventaja es que usted lo va, bueno, la ventaja es que nosotros se lo decimos a ustedes, ¿verdad? Entonces ustedes lo conocen. A mí me tocó meses de estudio, ¿verdad? Meses de estudio, llegar a esta conclusión, pero un sujeto más un verbo más complementos. Y después de esto, tenemos un nuevo sujeto, un nuevo verbo, otros complementos. Pongamos un ejemplo. La primera oración, que es esta, David derribó a Goliat hábilmente con una piedra, tiene un orden lógico. Tiene un orden lógico de sujeto, verbo, complementos. La oración de la otra parte, el orden alterado, vos lees esa frase, vos decís, bueno, pero esto es lo mismo, nada más que en otro orden, ¿verdad? Hemos cambiado el orden de la frase. Se puede entender, sí, se puede entender, pero aquí es en donde vamos a empezar a notar un poco la diferencia. Yo tengo una pregunta para todo el grupo, ahora que tenemos un montón de gente conectada. Jóvenes, en la primera oración, orden lógico, aquí alguien me puede decir cuál es el verbo. En esta oración, Derribó. derribó, muy bien. Y entonces, ¿cuál vendría a ser el sujeto? David. Ajá, muy bien. Sujeto David, verbo derribó. Complementos. Aquí sí puede haber un poquillo de dificultad, pero no es demasiado. ¿Cuáles son los complementos de esta primera oración? Sería el resto de la oración. Sí. Me parece que fue Jimena. Jimena tiene razón.
El resto de la oración, todo lo que te sobra son complementos. No vamos a detallar de qué tipo son, ¿verdad? Sino que aquí ocupamos que ustedes nada más identifiquen la estructura. David hace algo. Muy bien. En la segunda oración, por eso es el orden alterado, no tenemos esta estructura, sino que aquí lo que tenemos es que el sujeto es el mismo, David, el verbo es idéntico, derribó. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado el orden. Ha cambiado el orden. En un texto más extenso, porque esto es apenas una oración, ¿verdad? En un texto más extenso, es importante que usted empiece el párrafo con un sujeto. Que usted diga la idea, ¿verdad? Y que diga la idea. La economía de Costa Rica tiene 5 problemas. 2 puntos. Ahora sí, después de esos cinco problemas, viene la enumeración. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el quinto? ¿Eh? Si yo le doy vuelta a ese párrafo que acabo de inventarme, la economía de Costa Rica tiene 5 problemas, y empiezo por los problemas, yo ahí posiblemente tenga un problema. Como redactor, ¿no? Tenga una dificultad. Supongamos, Costa Rica tiene un déficit fiscal de tanto. Además, Costa Rica cuenta con un problema de estructura. Y en tercer lugar, Costa Rica tiene... Mire, yo voy por el tercer lugar y ya no quiero seguir leyendo. Porque yo lo que digo es, bueno, pero ¿cuál es la idea que me querés decir? Y posiblemente está el puro final. Todos los 5 problemas anteriormente mencionados son los que tiene la economía de Costa Rica. Yo lo que digo es, esto está patas para arriba. Patas para arriba. ¿Por qué? Porque cuando una persona lee, esto es un secreto que tenemos los que redactamos ya un poquillo más especializadamente, ¿no? Cuando una persona lee, a lo que le pone más atención es a lo que ve de primero. David derribó a Goliat hábilmente como una piedra. Punto. Seguido. Luego explicamos esa frase. ¿Verdad? ¿Quién es David? ¿Quién es Goliat? ¿Cómo fue que lo derribó? Etcétera. Aquí tenemos un ejemplo eh, ya más extenso porque lo que tenemos es un párrafo entero. Eh, yo tengo una pregunta, pero es para la profesora Fernanda. Profesora Fernanda, ¿cuánto considera que les podemos dar a los jóvenes para que lean este párrafito? ¿2 minutos, tal vez? ¿3? Sí, yo creo que como unos 3 minutos. ¿Unos 3 minutos? Bueno, jóvenes, posiblemente ya lo estén empezando a leer, pero mire, yo quiero que usted le ponga atención a algo. Las preguntas que están abajo. ¿Sí? Lea este párrafo y luego intentemos decir cuál es el sujeto de la oración y qué fue lo que sucedió con la oración principal. Voy a poner el cronómetro para decir unos 3 minutos. Dele una leída.
Bueno, dejémoslo en 2 porque yo creo que se lee rápido. Jóvenes, con absoluta libertad, con absoluta eh, confianza, cuéntenos, por favor, cuál es el sujeto de la oración y qué pudo haber pasado con la oración principal. Joven Arturo, cuéntenos. ¿Se escucha, profe? Sí, Para mí el sujeto es la persona que está describiendo la narración. No lo menciona, pero alguien está diciendo cuál es la narración perfecta para él. Pensaba yo que sería Fernando Sabater, pero como no lo menciona, sería un sujeto que no se conoce, creo yo. Y con lo que pasó con la oración principal es que pasaron un montón de oraciones tratando de describir una narración que al final es la isla del tesoro. Hicieron un montón de oraciones que al final lo que quería explicar es que la narración más hermosa que le han contado es la isla del tesoro. Eh, Extendió lo que pudo haber simplificado, pienso yo. bueno, yo estoy de acuerdo con vos en que aquí hay una cosa que se pudo haber hecho de una forma más sencilla, ¿verdad? Se pudo haber simplificado, claro que se pudo haber simplificado. Eh, pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Eh, bueno, Keila manda algo, dice, el sujeto de la oración es Sabater. Ajá. Lo que pasó con la oración principal es que la separó colocando mucho relleno de por medio, lo cual podía poner las cosas después de la oración. Sí, sí, ya veremos una posible solución a eso. No sé si hay alguien más que quiera decir algo o plantear algo. No, bueno. Vamos a ver. Yo creo que en este párrafo ha sucedido una cosa que usted debe evitar cuando usted escribe, ¿verdad? Cuando usted escribe aquí, aquí ha pasado algo que usted no tiene que hacer. Ahora, yo no estoy diciendo, mucho cuidado, yo no estoy diciendo que Fernando Sabater no sepa escribir, porque yo lo que tengo que decir es, Fernando Sabater es un filósofo español brillantísimo, de los más brillantes que yo conozco, y tiene, por supuesto que tiene mucha experiencia con la escritura, ¿verdad? Entonces ya él hace eh, y deshace con las frases, las pone de diferentes formas, porque ya la experiencia hace que él no se pierda, ¿verdad? Cuando él quiera decir algo, ya digamos, ¿no? La larga experiencia que tiene eh, escribiendo ya le permite jugar con el lenguaje sin necesidad de perderse. Eh, Ciani manda otra hipótesis, que el sujeto no sea Sabater, sino que sea la isla del tesoro. Eh, ya veremos la respuesta, ¿eh? Lo que ha sucedido aquí, voy a empezar por la segunda pregunta. Lo que ha sucedido aquí es que se ha separado lo que en realidad tiene que estar junto. Y tienen ustedes razón. Ciani dice que la oración está separada. Un comentario anterior que leí hace un momento, ya les digo el nombre. Keila decía, bueno, es que lo que pasó es que se ha colocado mucho relleno en medio. Eso también es cierto. ¿Las ideas están mal? No. Lo que está mal es la estructura. ¿Qué pasó con la oración principal? Lo que pasó con la oración principal es que se separó. Se separó el sujeto y el verbo
de los complementos. ¿Esto es un problema? Bueno, puede convertirse en un problema si yo no tengo claro cuando escribo cuáles son las partes. Recomendación, no haga esto. No haga esto que ve en pantalla. Profesor, pregunto, ¿cómo se puede entonces solucionar este párrafo? Que usted dice que ha hecho algo que no debía hacer. Bueno, lo primero que podemos hacer es juntar, un momento que Jaydelin está, ya, juntar lo que está separado. La narración más pura que conozco es La Isla del Tesoro. Ah, ok, así sí. La narración más pura que conozco es esta. Ahora, vayamos a la primera pregunta. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Fernando Savater es el autor de este párrafo. Pero cuando yo veo el párrafo, lo que dice, lo que plantea, yo tengo que decir, el sujeto de esta oración no es su autor. El sujeto de la oración está dentro de la frase. Porque yo lo que voy a ver es la oración. La narración más pura que conozco es La Isla del Tesoro. Jóvenes, pista. El sujeto de esta frase está dentro de lo que está subrayado. ¿Cuál puede ser el sujeto de esa oración? La que está subrayada. La narración. ¿Es otro? La isla del tesoro. Bueno, tiene varios votos a favor La Isla del Tesoro. ¿Es La Isla del Tesoro? Espérate para ver. La narración más pura que conozco, ¿cuál es? Es La Isla del Tesoro. Ah, esto está puesto también al revés. ¿Cuál es el sujeto? La Isla del Tesoro, verbo es, complemento, la narración más pura que yo conozco. ¿Voy bien, profesora Fernanda? Pues bueno, si ya entramos a la parte sintáctica, hay varias formas de verla. Está como lo está diciendo Bueno, el profe Gustavo. O también está la forma en la que se puede, o por lo menos desde la parte que yo la vería, ¿verdad? Que es tomar la narración más pura que conozco como el sujeto, después el verbo es, y ya después la isla del tesoro como el complemento. Lo que pasa es que eso es una oración copulativa, entonces se puede jugar con lo que es el sujeto y el atributo o el complemento si uno los cambia. Claro, si decimos la oración del tesoro es la narración más pura que conozco, la narración del tesoro, la isla del tesoro, ya hasta las ya, junté. La isla del tesoro sería en ese caso el sujeto, ¿verdad? Pero como lo está planteando aquí el autor, yo diría que es la narración más pura que conozco, el sujeto. ok, ok, sí, sí, ya lo entiendo, es por el tipo de oración, ¿verdad? Sí, sí, es por el tipo de oración. Bueno, no compliquemos la cosa. ¿Cuál es el sujeto? Bueno, yo diría, lo planteaba la profesora Fernanda, bueno, pues esto se puede ver, si lo vemos técnicamente, el, el, el ejemplo puede ser, el sujeto puede ser. Yo creo que en el momento en que tenés la oración principal, tenés la idea principal. Y por lo tanto, ya tenés el tema agarrado. La narración más pura que conozco es esta. ¿Qué hacemos con lo que está en medio? Bueno, lo que está en medio es una explicación de por qué Sabater considera esta primera idea, ¿verdad? Porque es la narración más pura que conoce. Recomendación.
Lo que tiene que estar junto, tiene que estar junto. Entonces, yo mandaría esto que está aquí para arriba. Lo pongo todo junto. Y después de eso, explico el por qué. ¿Verdad? Puedo decir, la narración más pura que conozco, la isla del tesoro. Punto. Esto se debe a que reúne con perfección singular, etcétera. ¿Okay? Le decía yo hace un rato, cuando alguien lee, en lo que más se fija es en el principio. Entonces, yo prefiero poner la idea principal de primera. ¿Qué le quiero explicar? Ok, le quiero explicar que la narración es esta. Bueno, muy bien. Una vez que ya lo tengo al principio, ok, expliquemos esa idea. ¿Por qué te parece que es la narración más pura que conoces? Le preguntamos a Fernando Sabater y él nos diría todo lo que está en medio de este párrafo, ¿verdad? Y por lo tanto, yo creo que todo lo que está en medio no está mal, se puede entender, pero el detalle es más que todo de estructura, ¿verdad? De estructura. Híjole, profesora Fernanda, pusieron a Camilo José Cela de segundo ejemplo. Muy bien. ¿Qué podemos hacer con Camilo José Cela en este caso? Bueno, leámoslo. Leámoslo un ratito y después yo les voy a hacer una pregunta. Claro que yo creo que no conviene diseccionarlo con todo el detalle del mundo porque nos daría no sé cuánto tiempo y yo creo que no viene al caso, ¿no? Pero, a ver, leamos unos minutos este párrafo, a ver qué le podemos entender. Una pregunta, jóvenes. Acabaron de leerlo. Solo que estoy un poco enredada. Sí, sí. Es un poquillo enredado. Eh, es un poco complicado. Mm, Yo creo que la complicación no es tanto lo que el autor dice, sino la estructura que ha usado. Eh, pero bueno, igual, lo decía hace un rato, no lo vamos a desmenuzar con todos los detalles porque pues, sería un poco extenso de explicar, pero es posible encontrar aquí un sujeto, un verbo, unos complementos. Yo creo que es un poco complicado. Yo creo que es un poco complicado. Este dice, vamos a ver, que se repite, Ciani dice, se repite mucho la I. Por aquí, por allá.
Lo que pasa con Camilo José Cela en este párrafo es una cosa que puede sucedernos cuando no nos sentamos a leer con calma y detenimiento nuestra propia redacción. ¿Qué ha sucedido aquí? Bueno, pues aquí lo que ha sucedido es que en todo el párrafo completo no encontramos un solo punto y seguido. Encontramos muchas comas, encontramos puntos y comas. Por ejemplo, aquí, que hay un punto y coma, que hay una coma, en fin, ¿verdad? Tenemos un párrafo extenso, pero es complicado, es difícil encontrarle la idea central. Esto pasa cuando, y yo lo planteo por experiencia, esto es posible que pase cuando redactamos en carrera. Digo lo mismo, ¿Camilo José Cela no sabe escribir? No. Camilo José Cela es un escritor español, pero brillante. Bueno, hay libros de él que yo he disfrutado montones y que todavía disfruto leer, pero en este caso sirve el ejemplo para mostrar qué es lo que sucede cuando yo dejo de utilizar la estructura simple, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a redactar sin tener claro para dónde tengo yo que ir? O sea, mi idea es esta. Esta es la idea que yo tengo que explicar, no otra, ¿verdad? Y por eso tiene razón en decir, bueno, Cela quiso decir mucho, y pues, pero complicó tanto el párrafo que no es sencillo de entender, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar para otra ocasión y para otros estudiantes el hecho de, en realidad, qué quiso decir Camilo José Cela con palabras sencillas y en qué parte está lo fundamental. Eh, yo creo que por ahora lo podemos dejar nada más como ejemplo. Esto es un ejemplo de lo que, de lo que no se debe hacer, ¿verdad? Recomendación, cuando a usted le dejan un trabajo, mira, ahí llegamos a las referencias ya. Cuando a usted le dejan un trabajo eh, en un curso, en una, en una actividad de la universidad, etcétera, usted tiene que entregar un documento escrito. Por favor, no lo haga la noche antes. No empiece el trabajo la noche antes. Ni la profesora dice que sí con la cabeza por una razón, porque ella sabe muy bien. No empiece la noche antes. ¿Por qué razón? Porque es posible, si yo no puedo manejar bien la presión y el estrés, es posible que lo que termine haciendo sea algo como esto. Y créame, a un profesor, usted le presenta un texto escrito más o menos así, no va a querer leer. Lo va a leer porque tiene que leerlo, porque te tiene que poner una nota. Es cierto. Pero créeme que por la claridad de las ideas, esa nota no va a ser la que a veces hubiéramos esperado tener. Entonces, fíjese usted un poco, eso no lo había dicho antes, pero fíjese usted un poco en cómo se redactaron las explicaciones del curso que están ahorita ustedes llevando. Los párrafos, de qué forma se hicieron, cuáles son las frases, cuántos puntos tienen, y de repente te vas a encontrar que en el curso de comunicación escrita que están ustedes llevando, yo me puedo encontrar párrafos con varios puntos y seguido, con oraciones que tienen sujeto, verbo, objeto. No hace falta uno que lo revise todo. Yo creo que con uno que ustedes agarren y puedan revisarlo, tal vez puedan encontrarse este tipo de estructuras. Bien. Profesora Fernanda, ¿qué cosa es lo que sigue?
Bueno, yo nada más voy a compartir pantalla un momento Así. para presentarles acá como un tipo resumen de todo lo que hemos visto en el curso, ¿verdad? Porque como les habíamos mencionado, es cierto que nosotros dividimos las cosas en 3 semanas, pero esto no es que funcione por aparte cada cosa, cada proceso que hemos ido haciendo o que hemos ido viendo, sino que todo lo que hemos visto desde la primera semana, que fue lo de la búsqueda de fuentes confiables, la segunda semana, que fue lo de la lectura, y esta semana, que es la escritura, están conectadas a la hora de hacer estas investigaciones académicas. Así que lo que vamos a poder, bueno, el proceso que podemos llegar a seguir es algo como lo que ven aquí en pantalla, ¿verdad? Son como los pasos que uno podría seguir, ¿verdad? Primero, la búsqueda de fuentes confiables. Segundo, la prelectura de esas fuentes que ya hemos ido encontrando. La tercera vendría siendo una selección de las fuentes relevantes, ¿verdad? Porque aunque uno encuentre muchas fuentes que sean confiables, no significa que todas vayan a funcionar para el tema que uno está investigando, ¿verdad? Entonces, en esta tercera se hace una selección de cuáles fuentes son verdaderamente relevantes para mi investigación. Una vez que ya tengo esas fuentes, vamos a hacer el proceso de lectura, que ya es este proceso profundo que les habíamos explicado. Después vamos a pasar a lo que es la organización de la información. Aquí podemos hacer lo que es la macroestructura, ¿verdad? Que acabamos de ver hace poco. Ya después vamos a la parte de redactar el escrito. Después sería la revisión y correcciones de errores. Y aunque ya se hizo esa lectura para revisar y corregir los errores, siempre hay una lectura final en donde uno puede encontrar nuevos errores y tenga que volver a corregir, ¿verdad? Entonces, más o menos, esta es como el resumen de todo lo que hemos estado viendo. Lo que podemos hacer para ir siguiendo el paso a paso, ¿verdad? Pero recuerden que aquí no es una receta, sino que como ustedes mismos han visto y muchos han compartido también sus propias experiencias, ¿verdad? A veces hay una etapa que se está dando y al mismo tiempo se está dando otra, ¿verdad? Puede ser que estemos ya seleccionando fuentes relevantes. Bueno, no, incluso puede ser que ya estemos haciendo una lectura a profundidad de las fuentes que ya habíamos seleccionado y de un pronto a otro encontramos otra fuente que es relevante. Entonces, vean que estamos en este cuarto paso y continuamos en el segundo y en el tercer paso, ¿verdad? Entonces, todo eso se da al mismo tiempo. No es como que tienen que ir siguiendo cada paso, sino Ajá, que ahí ustedes van a ir encontrando su propia receta, ¿verdad? Con la experiencia. es cierto, es cierto. Voy a aprovechar también unos cuantos segundos para eh, plantearles un detalle y es el taller final, ¿verdad? Eh, Estoy en este momento en el aula virtual, viendo el aula virtual desde la perspectiva de un estudiante, ¿verdad? No con todos los controles y permisos para cambiar, porque hay un detalle fundamental. Montserrat, cuéntenos. Profe, es que yo tenía una duda sobre el trabajo final. ¿Es necesario que lleve alguna fuente, digamos, que se saque información de internet o no necesariamente? No, no necesariamente. Ok, Se gracias. puede hacer con la información que usted tiene. Gracias. Bien, esta es el aula virtual vista desde la perspectiva de un estudiante. Aquí yo le puedo mostrar barras laterales y me dice cuáles son las actividades que le faltan. En fin, semana número 3. Ojo, y si conocen a alguien que está llevando este curso y no ha hecho el taller, dígale, como decimos aquí donde vivo yo, que se pellizque. Es decir, dígale que entre inmediatamente, o no inmediatamente, pero sí pronto a la práctica final. Ojo que estoy en el tema número 3, en la práctica final, tenemos dos cosas, ¿verdad? Un instructivo para resolver la parte 1, usted lo puede descargar, eh, y le señalará las partes en las que se tiene en las que se tiene que fijar. Hay una mano levantada que, por favor, jóvenes,
Dios dice, Entonces, digamos, si yo no he hecho aún el trabajo como de la semana, aún así mejor le doy prioridad al trabajo final. sería conveniente. Sí, Ok, gracias. sí, sería conveniente. Sofía, Bueno, es que yo al menos escribí mi parte, pero me sale como en amarillo y me dice que yo tengo que también corregir a alguien más, pero nunca, o sea, no me ha asignado ningún texto. No sé si tengo que esperar o qué tengo que hacer. no, todavía no se han asignado y eso tiene que ver con las fechas de cierre del taller. Estamos dando tiempo a que la mayor cantidad, ¿verdad? de jóvenes envíe el texto, ¿verdad? Sí, Sofía plantea algo que tiene que ver con las fechas. Miren, el cierre de envíos es mañana a mediodía. Entonces, antes de 15 de febrero a las 12, usted necesita entrar. Bueno, Sofía ya esta parte la tiene resuelta, pero debe ingresar para escribir un texto, ya veremos de qué características, ¿no? Ahora, a partir de mañana a las 12, a partir de mañana se abren las evaluaciones. Quiere decir que mañana a mediodía, si yo no he mandado mi texto, no lo voy a poder mandar. Y el taller va a pasar a la segunda fase. A partir de mañana a las 12, yo ya puedo ingresar a revisar el, el, el texto que se me haya asignado y se cierran las evaluaciones el 16 de febrero a las 11. Profesor, mire, yo Muchísimas envié... gracias. Bueno, Sofía, con gusto, Sofía. Me pueden ustedes preguntar, profesor, mire, yo envié mi trabajo, pero todavía la persona que me tiene que revisar no me ha revisado. Auxilio, y hoy es viernes, ¿qué puedo hacer? No hay problema, no va a pasar, no va a pasar ningún inconveniente. Ustedes pueden revisar, pueden autoevaluar su propia redacción si a la persona que se le asignó se le olvida o lo que haya sucedido, ¿verdad? Cuando yo ingreso a la evaluación final, veo esto. ¿Eh? Aquí están las indicaciones, ¿verdad? Ustedes leen con calma, con detenimiento, pero el botón clave es este, adicionar en vivo. Me vuelven a aparecer las instrucciones. Aquí tengo los 3 temas. Usted necesita escoger nada más uno. Y aquí necesita usted desarrollar su texto. Le pone un título. ¿Qué tan extenso debe ser? Bueno, no tiene que ser nada muy largo, ¿verdad? No tiene que ser nada demasiado extenso. No, no. Eh, lo que buscamos es unos 3, 4 párrafos tal vez que puedan, tal vez ¿verdad? De cierto tamañito, para que la persona que me tenga que evaluar pueda, pueda ver el desarrollo de ideas. Sofía. Perdón por interrumpir otra vez. Es que, ok, ahí no dice que tiene que ser formal o informal. Yo lo hice medio informal, obviamente sin poner ninguna falta de respeto o algo así, ni nada así. Pero está bien si fuese informal, para saber. Porque yo sé que generalmente como uno formal es en tercera persona, pero yo pusimos como en primera persona. Ujú. Bueno, con la persona no hay problema porque no sé cuál tema escogiste, pero los temas apuntan a la primera persona, ¿verdad? Por ejemplo, mi experiencia en el ingreso a la U. Bueno, es que eso no va a estar en ninguna fuente que no sea yo, ¿verdad? Entonces, con respecto a la persona, no hay que asustarse, ¿verdad? No preocupa. Y no preocupa porque la tabla eh, que les va a desplegar, ¿verdad? El sistema para que ustedes puedan marcar no incluye ese rubro en la evaluación. Entonces, no hay que preocuparse. Jóvenes, yo quiero insistir, bueno, aquí
Se guardan cambios y listo, ¿verdad? No lo voy a mandar porque para eh, no tener que ingresar y después borrar y etcétera. Pero yo quiero insistir en una cosa, jóvenes, eh, no esperen a mañana mediodía, por favor, porque mañana mediodía quiere decir en ese momento cierra la plataforma. No, en ese momento puedo empezar a escribir, ¿verdad? Mañana mediodía es el momento en el que ya tiene que estar escrito. Por aquello, ¿eh? No hay... bueno, otra cosa es, si no lo han mandado, ¿verdad? Mándenlo pronto, yo creo que hoy, en el transcurso de la tarde, mañana, bien de mañana, etcétera. Más adelante, entre jueves y viernes, yo vuelvo a ingresar. El sistema me va a decir que tengo una revisión que hacer y me va a desplegar una tablita, ¿verdad? Yo en esa tablita puedo marcar un punto, 2 puntos, 3 puntos, puedo hacer comentarios y listo, ¿verdad? Le doy guardar, creo que dice guardar evaluación y, y ya lo tenemos resuelto. Sobre, sí, sobre si puede ser formal o informal, bueno, lo formal o informal tiene que ver con, digamos, no es una cosa que estemos evaluando, ¿verdad? En este taller, entonces puede ser de un tipo de otro. Y ahorita estoy en la pestaña de cierre de curso. En la pestaña de cierre de curso, una vez que se me ha evaluado el taller y una vez que yo hago la evaluación del curso, que es qué te pareció el curso, cómo podemos mejorarlo, etcétera, pueden ustedes descargar aquí el certificado de conclusión del curso. A mí me aparece todavía como que no puedo ingresar, ¿verdad? Pero eventualmente ya cuando tengo todas las actividades hechas de semana 1 y semana 2 y semana 3, tengo el taller ya calificado, hice la evaluación del curso, entonces ahora sí se me va a habilitar esta opción y me va a aparecer el certificado, ¿verdad? Si ustedes quisieran ver cómo es que va a aparecer el certificado, a ver si yo ingreso aquí. No, perdón. Tengo que meterme a otra parte, pero lo que me gustaría es que ustedes vieran cómo quedaría, ¿verdad? El certificado ya creo que es, no es aquí, perdón. Pero me gustaría que vieran cómo queda ya el certificado listo. Dice, híjole, ¿pueden ustedes creer que el momento en el que más lo busco es cuando menos lo encuentro? Bueno, ya, ya, ya podrán ustedes ver más adelante el certificado, pero en fin. Jóvenes, sobre el taller, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta? Profe, disculpe, Sí, para terminar de hacer los trabajos de la semana, si hay tiempo hasta el sábado. los de la semana 3. Ajá. La semana, es bueno que los haga, ojalá, antes del sábado. Antes del sábado, porque hay una promoción, digamos, que va a empezar ahora en febrero y puede ser, puede que haya algún problemilla con la plataforma. Eh, Ojalá preferiblemente el viernes,
¿verdad? Crystal, ya casi mandamos asistencia. El certificado ya lo encontré. Ya lo encontré. A mí me va a aparecer, aquí está. Así es a cómo va a aparecer su certificado ya una vez que esté ya todo resuelto, ¿verdad? Yo quería enseñárselo para que se dé una idea de cómo cómo va a ser. Por supuesto, ahí aparecerá su nombre, su número de cédula, en fin, los datos que tienen que aparecer. Pero sí, es bueno que mañana a mediodía ya el taller esté resuelto. El mismo jueves, mañana mismo, les mando correo diciendo, por favor, pueden ingresar a buscar la revisión que tienen que hacer y listo, ¿verdad? Y por supuesto, aquí hay otros materiales, materiales complementarios, materiales sobre APA, otros materiales que pueden ustedes revisar por si necesitaran, ¿verdad? Por si los quieren revisar y los tuvieran que usar en algún momento. Muy bien, antes de seguir viendo preguntas, la asistencia. Jóvenes, la asistencia para hoy se llena con la palabra comunicar. La asistencia para hoy se llena con la palabra comunicar. Entonces, Crystal, aquí está la respuesta a su pregunta. Palabra comunicar. No más, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo llenen pronto. Bien, entonces, jóvenes, hasta aquí la sesión de hoy. Esperamos que bueno, primero que todos estos materiales sean, por supuesto, muy útiles, que les sean muy, pero muy, muy, pues eso, ¿no? Muy útiles para más adelante. Y por supuesto que a ver, me mandan un mensaje al chat. Y por supuesto que es bueno que lo aproveche lo más posible. Natalia, ¿usted quiere preguntar alguna cosa? Sí, profe, es respecto a lo de la entrega del trabajo final. Estaba revisando ahí en la plataforma, en el aula virtual, y bueno, ingresé ahí donde dice, creo que es evaluación final o algo así, que me imagino que ahí es para entregarlo, ¿verdad? Pero no me aparece como un lugar como para escribir el texto o así, no me aparece nada relevante así. Ok, ya veremos. Brittany dice, sí, permítame un segundo, Natalia, que eso lo estaba viendo hace un segundo. En la asistencia le aparece hasta el 13 de febrero. Brittany, ¿usted se conectó? Por favor, cuénteme si usted se conectó a alguna de las sesiones anteriores de esta semana, porque si se conectó a alguna de ellas, tendría que aparecer presente. Aquí tenemos la del 14 de febrero, bueno, el periodo de la sesión, tiene que aparecerle en buena teoría en disponible, ¿verdad? Tiene que aparecerle disponible en buena teoría. Si no, ya la pondremos, ya veremos qué hacer. Ya le diré qué hacer. Arturo. Profe, yo tenía una consulta con respecto al trabajo final. ¿Cuántos párrafos debería ser? Es que yo me imagino que a la hora de mandarlo de celular o de compu se cambian los párrafos, o se aumentan o se disminuyen. Entonces, no sabría si hacerlo en trabajo de compu o en trabajo de celular con respecto a los párrafos. Ok, el taller está diseñado para que el texto sea directamente introducido, ¿verdad? Sería texto en línea, no en adjunto. Yo creo que una posibilidad que usted puede utilizar es hacerlo en Word primero, ¿verdad? Y después copiarlo y pegarlo aquí. Eh, Ahora, pues tampoco es que le van a poner una mala calificación porque no, por el tamaño de los párrafos o por el estilo, porque cuando el texto ya se pasa a la versión web, ya no, el tamaño es distinto.
Entonces no hay que preocuparse demasiado por la extensión. Sí, tal vez puede servir como parámetro plantear una eh, pues unos 3, 4 párrafos, ¿verdad? Como medida general, ¿verdad? No es que tiene que ser sí o sí ese y listo, ¿verdad? Bueno, Natalia me dice que ya encontró dónde debía subirlo. Muy bien. Sí, es en esta parte. Y a partir de mañana, mediodía, se puede hacer revisión, ¿verdad? Se puede hacer revisión del trabajo que la plataforma me haya asignado revisar, ¿verdad? Entonces yo reviso, asigno la calificación y listo, ¿verdad? Termino de hacer las actividades, puedo descargar el certificado. Bien, jóvenes, si no hay preguntas, si no hay consultas y ya ustedes han resuelto la asistencia, nos encontramos después. Que estén muy bien y nos encontramos pronto. Nos quedamos Fernanda y yo para ver preguntas, consultas, etcétera, ¿verdad? Igualmente la grabación la vamos a detener en este momento y nos encontramos después. Que estén muy bien. Claro, si hay preguntas, se quedan un ratillo, ¿verdad? Disculpen, ¿cuál sería el código de la asistencia? Comunicar. La palabra comunicar. Muchas gracias, profes. Hasta luego.